Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música en el cine. Hoy nos toca el capítulo número 11, la familia de los metales. Bueno, así como el capítulo anterior, vimos la familia de las maderas y toda su construcción y toda su complejidad sonora y las características que posee y las funciones que posee dentro de la orquesta. Hoy vamos a hacer lo mismo con los vientos metales. Por empezar a decir que al ser instrumentos metálicos, poseen una sonoridad mucho más fuerte, más prominente, mucho más aguerrida. Por eso siempre se utiliza mucho el brass, como se le conoce en la jerga musical y de compositores. Los brasses, decimos, son buenos para generar momentos épicos, momentos fuertes, momentos de batalla, momentos donde hay mucha cosa pasando. Y en mi composición más adelante vamos a ver cómo lo utilicé. También lo hice de esa manera, es decir, utilicé la misma forma que se utiliza convencionalmente. Esto no significa que no se pueda utilizar de otra manera, ¿verdad? Pero está bueno que podamos entender que los brasses, los metales, representan mucho poder en la orquesta. Mucho poder. Cuando hablamos de metales tenemos que diferenciar dos tipos. Los que son llamados los metales blandos y los metales duros. A los metales blandos hacemos referencia cuando hablamos de cornos franceses. Vamos a empezar hablando de este instrumento, el corno francés. Es un instrumento muy enigmático, por así decirlo, porque reúne características únicas y que esas características le permiten funcionar dentro de la orquesta como una organización independiente. Lo primero que tenemos que decir es que los cornos franceses vienen en una formación de diferentes músicos. La más común es cuatro cornos franceses. Ustedes pueden ver en una orquesta 4 personas sentadas una al lado de la otra y eso representa los 4 cornos franceses. Trompas se le conoce también, por si en algún momento escuchan que dicen trompas, las trompas son los cornos. ¿Qué podemos decir también de este instrumento? Bueno, primero lo que tenemos que decir es que es un instrumento que une los metales madera con los metales duros. Son como los intermediarios, los encargados de unificar, vamos a decir, ambas sonoridades, porque posee la dulzura y la expresividad de las maderas, pero no deja de ser un metal, entonces se lleva muy bien con los metales duros, que son trompeta, trombón y tuba. Luego vamos a hablar de eso. Espero que entre todo en este capítulo, porque realmente es mucho, chicos y chicas y personas que están viendo, es mucho, es demasiado. Entonces yo trato de darle lo más importante, que ustedes puedan escuchar, lo más característico y que puedan ver más o menos de qué va el tema. Pero orquestación es un monstruo, como dije el primer día, y pisa fuerte. Así que vamos a ir tratando de rescatar los momentos más importantes de todo esto. Muy bien. La formación más común, la más utilizada en orquesta, es corno 1, 3, 2 y 4. Es decir, las notas más altas de un acorde las hacen los cornos 1 y 3. Y las más graves del acorde las hacen los cornos 2 y 4. Esto es un convencionalismo que se utiliza la mayoría del tiempo en composiciones, en scoring para cine o para orquesta. Pero no por eso significa que no se puede utilizar 1, 2, 3 y 4. Yo particularmente prefiero el 1, 3, 2, 4. Me resulta más organizado en mi cabeza entender esta diferencia para darle ese orden justamente característico y jerárquico a los instrumentos. Entonces yo siempre opto por corno 1 y 3, las notas más agudas, las más altas del acorde, y luego los cornos 2 y 4, las notas más graves. Otra cosa que hay que decir de este instrumento, que ahora en un ratito se los voy a hacer escuchar, de manera MIDI, es decir, electrónica, es que es un instrumento que se utiliza 100% en las películas. Creo que debe haber contadas películas en las cuales no se escucha este instrumento. De hecho, ahora que lo escuchen van a decir, uff, ¿cuántas veces habré escuchado eso, verdad? Vamos a escucharlo.
¿Se dieron cuenta? Es un instrumento que no sé cuántas veces lo habrán escuchado en las películas. Es más, podría citar melodías conocidísimas y composiciones conocidísimas con este instrumento. Lo que hay que decir del corno francés es que es un instrumento transpositor, es decir, va a haber una nota el músico, pero él va a soplar en otra tonalidad. Es por eso que se dice que el corno francés está en fa, transpone, ¿sí? Entonces el sonido que es do para cualquier piano es fa para el corno. Lo cual nos supone a los compositores y orquestadores un gran problema, porque hay que pensar 4 notas hacia arriba o 5 notas hacia abajo. O sea, do, re, mi, fa subiendo, ascendente, o do, si, la, sol, fa descendiendo, descendente. Lo cual al principio es raro, yo ya me acostumbré, pero al principio era como extraño. Y a su vez hay que decir que el programa de notación musical que yo utilizo, que es Sibelius, viene con la opción de poner instrumentos transpositores y ya te lo transpone. Pero la composición igualmente la tenés que pensar en la tonalidad que estás trabajando. Entonces es un poco medio raro. Así también hay otros instrumentos transpositores. En el video pasado vimos el clarinete que estaba en si bemol, es decir, transponía una segunda mayor descendente. Y todo así. Entonces hay que tener en cuenta todos estos detallecitos. Bueno, para seguir hablando un poquito más de los cornos, hay que decir que los cornos tienen esa particularidad que yo les decía, que a la vez se produce que el músico pone dentro del instrumento, dentro de la campana, la mano, pero la pone en puño cerrado. Esto es muy común. Incluso ahora estamos viendo en imágenes este tipo de ejecuciones. No es que necesariamente tenga que poner la mano, pero como es un sonido tan sonoro y tan prominente, se le coloca la mano adentro en el puño para generar un poco como una sordina, como para apagar un poco ese sonido, pero a la vez le da esa característica un poco redondeada al sonido. ¿Se acuerdan cuando yo toqué hace un ratito? ¿Escucharon ese sonido? Suena como algo medio redondeado. Entonces se le relaciona mucho al corno francés, a las trompas, como quieran llamarlo, el sonido redondo. Entonces es por eso que es un sonido muy, muy bueno para utilizar como melodía principal, pero también como acompañante para generar lo que se llaman resonancias en música, en composición. Las resonancias son los acordes que se van suspendiendo, que se van manteniendo en el tiempo. Entonces, esas resonancias, estos instrumentos son excelentes. Realmente lo son, realmente lo son. Bueno, vamos a ver a continuación en mi composición dónde están utilizados los cornos y ustedes los van a escuchar con una articulación bastante fuerte y bastante marcada. Vamos a ver. Ahí es donde se va a marcar el corno. Ahí es donde se presenta, se escucha bien marcado lo que está haciendo, ¿sí? Bueno, muy bien. Dentro de lo que estamos hablando, estamos siempre hablando de metales blandos. Son los únicos. Después ya pasamos a los metales duros. Pero para terminar, los metales blandos tienen, como yo decía, una característica propia que les permite a ellos manejarse como una pequeña orquestita. Ellos hacen su organización. Por ejemplo, el corno 1 puede hacer una melodía, el corno 3, el 2 y el 4 pueden estar acompañando esa melodía con acordes. Es decir, hago una melodía y tengo un acorde tríada de 3 sonidos que me va acompañando esa melodía. Tranquilamente eso puede ser una formación, un recurso que se utiliza muy bien dentro de los cornos. Otro, los 4 cornos hacen la melodía. Es lo que yo tengo en mi composición.
sobre todo en la parte del bosque cuando va corriendo la elfo, ahí tengo todos los cornos marcando la melodía. Los 4, es decir, ahí quiero mucha potencia, mucha fuerza, está pasando algo, hay movimiento, hay una epicidad del momento, entonces quiero que los 4 cornos estén ahí, pum, a full. A su vez, puedo elegir que el corno 1 y el 3 me marquen la melodía, mientras el corno 2 y el 4 hacen una contramelodía. También es posible, un contrapunto, ¿no? Es decir, no tengo prácticamente limitaciones dentro de la escritura para los cornos franceses. Puedo hacer prácticamente lo que deseo. Hay que tener dos consideraciones. Primero, es un instrumento de viento. Entonces, como es un instrumento de viento, tengo que en mi composición idearme los momentos para que estos muchachos respiren, porque necesitan respirar. Entonces, yo no puedo escribir y cuándo respiran. Entonces, yo tengo que estrategizarme la composición para decir, bueno, si es una melodía, puedo hacer que el corno 1 empiece, respira, sigue el corno 3, respira, retoma el corno 1, le busco la vuelta. Y si es una melodía que la hacen todos, tengo que dejar al menos un silencio, si es posible de negra, como para que puedan retomar. Entonces, estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Otra cosa es que el corno no es un instrumento muy ágil. No es como la flauta traversa que podría ser lo que se llama runs muy rápidos. El corno es un instrumento que, si bien puede articular, digamos, notas bastante veloces, no tiene la ligereza y la definición del sonido que tiene la flauta. La flauta tiene un sonido directo, soplás y ya suena. Este instrumento, como tiene todo ese entubado y a la vez tiene todas las llaves y todo el mecanismo que acciona, que es muy complejo, no lo vamos a analizar, pero el mecanismo del trompo es realmente complejo, la trompa, es que el sonido tarda en salir, en producirse. Y además, imagínense que está puesta la mano del ejecutante. Entonces, no es que no puedan hacer notas rápidas, pueden, pero no pueden hacerla constantemente todo el tiempo y además sin una respiración. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que para escritura de cornos tenemos que tener melodías definidas, con negras, con blancas, ningún problema, que ellos puedan llevar adelante, y obviamente darles los espacios de respiración. Y si le vamos a pedir notas rápidas, pidámosles notas rápidas con articulaciones que puedan ejecutar. Un staccato, un marcato, ¿me explico? Un staccatísimo es muy raro en las trompas, porque es más de las cuerdas, es más veloz el staccatísimo, es un staccato más corto. Eso, en la mayoría de los vientos, pero más aún en los cornos, es como un poco más complejo lograrlo. Entonces, ¿cuál es el desafío de la orquestación? Es tener en cuenta cómo me organizo yo la composición para que esto pueda ser ejecutado por personas reales. Como yo dije en el primer video, tocar el piano es muy sencillo y que suene el sonido de la trompa es divino. Pero ¿qué pasa? Suena muy bien acá, pero cuando yo esto lo llevo a una orquesta y estoy parado frente a una orquesta de 80 o 100 piezas, lo que se le dice piezas son instrumentos, ¿cómo voy a hacer que todo esto suene bien? Ya tengo 4 que se van a estar encargando de la parte de cornos franceses o de trompas. Entonces, hay que tener en cuenta varios detalles. Y sin embargo, la trompa nos ofrece esa mágica situación cinematográfica. La trompa, no me gusta decirle trompa, me gusta más decirle corno francés o horn directamente, como es en el léxico internacional acuñado por todos los compositores. Vamos a decirle horns directamente. Internacionalicémonos. Entonces, el horn realmente es un instrumento que nos proporciona esta mágica sensación fantástica de cine. De hecho, hay anécdotas y cosas muy graciosas que dicen que los que tocan los instrumentos estos
siempre tienen trabajo, porque dice, se muda un cornista a Dallas, Estados Unidos, o a Los Ángeles, donde se producen las películas, y consiguen trabajo al toque, claro, porque siempre hay trabajo, digamos, dentro de los, ¿no?, los parámetros generales, siempre hay trabajo para gente que toca instrumentos tan presentes en las bandas sonoras de las películas. Entonces, es como un poco esta idea, ¿no?, de decir, bueno, se lleva ese sonido a las películas y es muy buscado y muy necesitado. ¿Me explico? Por ahí otros instrumentos son más prescindibles, ¿no? Pero ese como que justo hay como una graciosa anécdota de una persona que no sabía qué hacer, entonces dice, se puso a estudiar corno y se fue a vivir a Estados Unidos. Como para decir, bueno, voy a conseguir trabajo seguro. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que ustedes vean cómo, qué, dónde y cuándo ustedes pueden escuchar estos instrumentos. Es decir, cuando ustedes miren una película, yo no sé si se ponen a analizar, pero cuando ustedes miren una película, piensen en esto. Piensen en que va a haber una función dentro de la orquesta, va a haber una familia, que son los metales blandos, y que funcionan de esta manera. Bueno, gente, el tiempo se nos ha ido. Yo realmente pensé que iba a ser más corto el video. Se hizo un poquito más largo, disculpen. Pero bueno, la clase que viene retomaremos entonces con los metales duros, que serían trompeta, trombón y tuba. Sería para completar la familia de metales. Entonces tenemos metales blandos, los horns, y luego tenemos los metales duros, estos tres amiguitos. Amiguitos que son terribles, porque también tienen una sonoridad impresionante. Pero bueno, ya tendremos tiempo de analizarlo y de verlo juntos. Bueno, algo para agregar. Largué el proyecto Creo tu Música, que es para las personas que desean producir su música y no tienen recursos, no saben cómo. Bueno, gente, será hasta el capítulo que viene. Todo Tochi. Hamburguesas, salchichas, pan, carbón, productos de limpieza y despensa en general. Y además, te atiende ella. Sí, Karina. Todo Tochi. Avellaneda 328, Coronel Vidal. Vinoteca Paladar Negro de Yogi Luboni. Aperitivos, espumantes, vinos, cervezas, elementos de coctelería y todo lo que necesitas para pasar ese momento inolvidable con amigos. Vinoteca Paladar Negro, General Paz 128, Coronel Vidal. En Coronel Vidal, JT Amoblamientos y más. Placas, molduras, listonería, herrajes, piso flotante de madera y PVC, artística, juguetes y artículos de fibra fácil, amoblamientos estándar y a medida, servicio de corte y diseño con presupuesto sin cargo. JT Amoblamientos y más, Avellaneda 229, Coronel Vidal.
No te vayas, ya regresamos.